Buen día, estudiantes, espero que estén muy bien, ustedes y sus familias, que estén haciendo el aislamiento, que estén estudiando mucho, haciendo mucha actividad física y que todo vaya bien con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando de los antipsicóticos típicos, vimos su mecanismo de acción y su perfil de efectos adversos. Vimos que en su mecanismo de acción son medicamentos que bloquean o son antagonistas de los receptores D2 dopaminérgicos. Adicionalmente son bloqueadores de los receptores alfa-1 adrenérgicos, M1 muscarínicos y H1 histamínicos. También vimos que actúan en todas las estructuras cerebrales y por eso que en vías que normalmente no están afectadas en la psicosis o en la esquizofrenia, como en la nigroestriatal o en la tuberoinfundibular, se va a ver el perfil de efectos adversos. Por ejemplo, el bloqueo de la dopamina va a producir un aumento de la prolactina en la vía tuberoinfundibular, va a facilitar la liberación de prolactina a través de la hipófisis anterior. Y adicionalmente el bloqueo de dopamina en la vía nigroestriatal es característico del perfil del síndrome extrapiramidal o de la alteración motora que produce los medicamentos antipsicóticos típicos, el parkinsonismo, precisamente por su similitud con la enfermedad de Parkinson. Y adicionalmente comprendimos que el bloqueo de dopamina en la vía mesocortical, sobre todo en el núcleo dorsolateral y ventromedial, va a aumentar la producción de síntomas negativos y adicionalmente va a afectar los síntomas, va a afectar o produciendo síntomas tanto cognitivos como síntomas afectivos. Y son llamados de alta potencia y de baja potencia según tengan mayor afinidad por bloquear receptores D2, que son los llamados de alta potencia, o según tengan mayor afinidad por los receptores alfa-1, H1 y M1, que son los llamados de baja potencia. Ese es en gran resumen el mecanismo de acción de los antipsicóticos típicos. Hoy vamos a ver otro grupo muy importante de medicamentos que son los antipsicóticos atípicos. Los atípicos se caracterizan porque tienen un perfil de efectos adversos un poco diferentes y adicionalmente tienen un mecanismo de acción más complejo. El perfil de efectos adversos diferentes se caracteriza porque tiene el mismo efecto antipsicótico, es decir, tiene reducción de los síntomas positivos, de las alucinaciones, los delirios, el pensamiento desorganizado, la conducta desorganizada, catatónica, pero adicionalmente se caracteriza por presentar o producir menos síndrome extrapiramidal o parkinsonismo y adicionalmente produce menos hiperprolactinemia. ¿Y cómo se produce eso? ¿Por qué hace eso? Los antipsicóticos atípicos se originaron a partir de un medicamento muy importante para nosotros los psiquiatras que se llama la clozapina. Por eso los antipsicóticos atípicos también son llamados de antipsicóticos de segunda generación. ¿Y qué características tenía la clozapina o qué características tienen los antipsicóticos atípicos? Que por un lado son antagonistas o bloquean a los receptores D2 de dopamina, también en todas las estructuras cerebrales, pero adicionalmente tienen otro bloqueo muy particular, que es el bloqueo de los receptores 5-HT2A de serotonina. Entonces estamos actuando sobre dos neurotransmisores muy importantes y muy específicos, la dopamina y la serotonina. ¿Y qué hacemos nosotros, digamos, qué pasaba cuando se bloquean los dos receptores, tanto los receptores de dopamina como los receptores de serotonina? Hay que recordar que los receptores de serotonina 5-HT2A son receptores postsinápticos que se localizan en diferentes regiones también del cerebro y que cuando la serotonina es liberada allá en la corteza, hay una disminución en la producción de dopamina en el estriado. Quiere decir que si nosotros bloqueamos también los receptores D2 en la corteza, también tendríamos los mismos efectos extrapiramidales, digamos, como los antipsicóticos típicos. Entonces nosotros necesitábamos
bloquear también de alguna forma los receptores de serotonina para que no haya esa producción de efectos extrapiramidales, y es precisamente lo que hacen los medicamentos antipsicóticos atípicos. ¿Y cómo lo hacen ellos? La serotonina, que tiene un receptor postsináptico 5-HT2A, estimula a las células glutamatérgicas. Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos la clase pasada del GABA, del efecto del GABA, que es inhibidor de la liberación de dopamina. Bueno, las neuronas glutamatérgicas, que son piramidales y están en la corteza, van a liberar la producción del glutamato. ¿En dónde? En el tallo. ¿Y qué hace el glutamato en el tallo? El glutamato en el tallo va a liberar la producción de GABA, y el GABA va a inhibir la liberación de dopamina en el nigro estriado, túbero infundibular y en la corteza. Entonces estamos hablando de la forma en cómo actúan los antipsicóticos típicos. Ahora, ¿qué hacen los atípicos? Precisamente bloquean ese receptor postsináptico 5-HT2A. Al bloquear el receptor postsináptico, la neurona glutamatérgica queda inhibida en la corteza. Si la neurona glutamatérgica está inhibida en la corteza, no hay producción de glutamato. Por tanto, no hay liberación de glutamato en el tallo. Y al no haber liberación de glutamato en el tallo, no hay producción o liberación de GABA. Y al no haber liberación de GABA, nadie bloquea la liberación de dopamina. Por tanto, la dopamina en el nigro estriatal y en el túbero infundibular va a estar libre. Es decir, logra un bloqueo de los receptores D2, pero adicionalmente bloqueando la serotonina en partes donde yo necesito que haya dopamina, como el nigro estriado y el túbero infundibular, la voy a tener. Entonces tengo el efecto antipsicótico característico de los medicamentos, de lo que yo necesito, reducción de síntomas positivos, y adicionalmente tengo una menor probabilidad de desarrollar efectos extrapiramidales y de producir hiperprolactinemia. Adicionalmente, la serotonina también tiene un receptor muy particular, que es el receptor 5-HT1A. Nosotros no bloqueamos ese receptor, estamos bloqueando el 5-HT2A. Como el 5-HT1A queda libre, entonces la serotonina se une a ese receptor también en la neurona glutamatérgica cortical. Al unirse la serotonina al receptor 5-HT1A, este receptor es negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la serotonina se une a él, inhibe a la neurona. Y si la neurona glutamatérgica se inhibe por la unión de serotonina al 5-HT1A, entonces la neurona glutamatérgica no va a liberar glutamato. Y si no hay liberación de glutamato, no hay liberación de GABA. Y si no hay liberación de GABA, no hay inhibición de dopamina. Por tanto, nos sirve de las dos maneras. Es decir, tanto que se bloquee el receptor 5-HT2A para inhibir la neurona glutamatérgica, como que la serotonina venga y se una solita, porque está mucha, porque el 5-HT2A está bloqueado, venga y se inhiba al 5-HT1A, y de esa manera se inhibe la liberación de dopamina. Entonces, el bloqueo de los receptores 5-HT2A en la sustancia negra, en la corteza, en el estriado, aumenta la producción de dopamina, ya sea porque se bloquea la neurona GABAérgica a través de la vía del glutamato que les expliqué, o porque simplemente se bloquea la liberación de dopamina en la propia neurona dopaminérgica, ya sea nigroestriatal, túbero infundibular o de la corteza. Esa es la manera, en términos generales, cómo se produce el mecanismo de acción de los antipsicóticos atípicos, es decir, bloquean el receptor D2 y adicionalmente bloquean el receptor serotoninérgico 5-HT2A. Al bloquear estos receptores voy a permitir que no tenga exceso de dopamina donde no debo tener, como en la vía mesolímbica, pero en las partes donde necesito que haya dopamina voy a tener. Entonces tengo una reducción de los síntomas positivos, característica muy importante para los antipsicóticos, y adicionalmente menor perfil de efectos extrapiramidales e hiperprolactinemia. Lo que hace, esto que yo les estoy diciendo, es lo que hace que un antipsicótico sea considerado típico o atípico. Los típicos bloquean todos los dedos, con su perfil de efectos adversos
extrapiramidales e hiperprolactinemia, y adicionalmente mayor o menor afinidad por los alfa 1, H1 o M1. Y los antipsicóticos atípicos son atípicos porque bloquean receptores D2 y 5-HT2A de serotonina y de dopamina respectivamente, con el efecto antipsicótico adecuado y con menor perfil de efectos extrapiramidales e hiperprolactinemia. Ahora, ¿qué pasa con la hiperprolactinemia? Nosotros hablamos la semana pasada que la dopamina es el principal estímulo para inhibir la prolactina. De hecho, ustedes se acuerdan que el hipotálamo produce, libera, hace que la dopamina o el factor inhibidor de prolactina pase hacia la hipófisis anterior y de esa manera se bloquee la liberación de prolactina por las células lactotropas, y que por el contrario hay otra prehormona liberadora del hipotálamo, que es la hormona liberadora de tirotrofina, que hace el efecto contrario. Por eso los pacientes que suelen tener, por ejemplo, hipoprolactinemia, también suelen tener hipotiroidismo, y es un factor inverso. Por eso cuando ustedes ven que los endocrinólogos están buscando cuál es el problema o la causa de las amenorreas, también suelen buscar las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa? Con los antipsicóticos típicos hay un bloqueo, porque como la dopamina no está, no existe el bloqueo de la dopamina ni el factor inhibidor de prolactina, y por tanto las células lactotropas de la hipófisis anterior van a producir una gran cantidad de prolactina. Esto es lo que ocurre con los antipsicóticos típicos. Con los antipsicóticos atípicos tenemos el efecto contrario. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el bloqueo de dopamina. La dopamina está normal, entonces digamos, si yo no bloqueo la dopamina, tendría un efecto de que ustedes dirían, tendría un efecto de hipoprolactinemia. No, ¿por qué? Porque recuerden que la serotonina también actúa. Y la serotonina y la dopamina tienen acciones recíprocas sobre las células lactotropas de la hipófisis anterior. Entonces la dopamina la inhibe y inhibe la liberación de prolactina, y la serotonina la estimula. Entonces, al bloquear la acción de la dopamina por el bloqueo de los receptores D2, yo tendría una hiperprolactinemia. Ustedes dirían, pero no, ¿por qué? Porque yo también estoy bloqueando simultáneamente los receptores de serotonina. Entonces no estoy estimulando la liberación de prolactina. Por eso el efecto sobre la prolactina es normal. Por bloqueo de los receptores D2, pero también bloqueo la estimulación de serotonina, por tanto la producción sería normal. Esa es la forma o el perfil de acción de los antipsicóticos atípicos en la prolactina. Ahora, ¿cómo podemos nosotros clasificar los antipsicóticos atípicos? Se han clasificado sobre todo por la forma en cómo se les denomina más que en su propia estructura. Primero tenemos al grupo de las pinas, y el primer medicamento que vamos a ver es la clozapina. La clozapina es el antagonista D2 y el antagonista 5-HT2A por excelencia. Es el antipsicótico considerado atípico, digamos, como prototipo, porque a partir de él se originan los otros antipsicóticos. Es muy efectivo, tiene un perfil, digamos, farmacológico muy bueno. Ustedes van a ver que hay pacientes que mejoran muchísimo con la clozapina. Suele tener mayor eficacia que los otros antipsicóticos. Se usa para esquizofrenia refractaria, se usa para personas que tienen o pacientes psicóticos con problemas conductuales muy graves, pero el problema es que el perfil de efectos adversos de la clozapina con la granulocitosis hace que su seguridad sea complicada, sea difícil. Primero porque los pacientes tienen que controlarse semanalmente durante 6 meses, después pasan a controlarse cada 2 semanas, después del primer año pasan a controlarse cada mes, y eso hace que sea difícil para el paciente, difícil para el entorno. Adicionalmente, tiene el efecto de sedación muy intensa y tiene un riesgo muy importante cardiometabólico. Entonces la clozapina por eso no es de primera elección nunca como antipsicótico,
para pacientes psicóticos o esquizofrénicos o de cualquier índole de psicosis. ¿Por qué? Porque la granulocitosis es un factor, como les dije la semana pasada, que puede llegar a ser mortal. Entonces el riesgo es muy grande. Si bien la clozapina es un medicamento bastante bueno, nosotros lo dejamos como de última reserva, como de último uso para ver qué hacemos con él. Las otras pinas son la olanzapina, que es un medicamento que está hoy en día como muy de moda, sobre todo que es un medicamento muy caro, entonces eso ustedes ya entienden que le da un estatus diferente. Es el único de estos medicamentos que tenemos en ampolla, que tiene un gran efecto sedativo, por eso se usa para los casos de excitación psicomotriz aguda o en casos de psicosis aguda, porque una sola ampolla basta para, digamos, reducir esa excitación que tiene el paciente. Actúa igual que la clozapina, es decir, que es un bloqueador de los receptores D2 y 5-HT2A también, pero tiene mayor afinidad por los receptores de histamina H1, lo cual explica por qué se da en pacientes excitados, es decir, ayuda a reducir bastante, o ayuda, perdón, a afianzar bastante el sueño en pacientes que tienen dificultad para dormir. Y también que son característicos, como ustedes imaginarán, en mejorar los síntomas negativos, la abulia, la anedonia en pacientes psicóticos. Entonces tienen ese bonito perfil. ¿Qué complicaciones tiene la olanzapina? Como la clozapina tiene un perfil metabólico bastante complicado, entonces son pacientes que hay que seguirlos muy de cerca por el perfil que tienen del riesgo metabólico muy grande. Después tenemos la otra pina, que es la quetiapina. La quetiapina se caracteriza porque tiene un riesgo metabólico menor que la olanzapina y que la clozapina. También es un bloqueador de los receptores D2, pero también es bloqueador de los receptores H1. Y digamos, la afinidad que tiene para receptores D2, HT2A y H1 depende mucho de la dosis. Por eso la quetiapina es un buen medicamento porque tiene un perfil bastante amplio. Por ejemplo, si yo lo doy a dosis de 800 miligramos, estoy garantizando, por ejemplo, un perfil más antipsicótico. Si lo doy a dosis de 300 miligramos, tiene mayor afinidad por D2 y bloqueo de los receptores serotoninérgicos, entonces tiene un perfil más antidepresivo. Y si lo doy a dosis de 50 miligramos, tiene mayor afinidad por los receptores H1, entonces tiene un mejor perfil como hipnótico o sedante. La quetiapina tiene menor riesgo metabólico, no nulo, sino menor riesgo metabólico. Es un medicamento ampliamente usado también para las alteraciones del humor, sobre todo en pacientes bipolares. Tiene una particularidad y es que la industria o quien lo comercializa lo vende muy caro. Entonces es una muy buena medicación, es un muy buen antipsicótico, pero es bastante caro. Entonces no es generalmente de primera elección, al menos que uno vea la gravedad del paciente. Suele responder muy bien, por ejemplo, pacientes con problemas primarios del sueño con una dosis de 25 miligramos de quetiapina suelen responder muy bien y suelen dormir muy bien. Adicionalmente, se usa mucho sobre todo para las alteraciones de manía en los enfermos bipolares, más que como antipsicótico, porque para lograr la dosis antipsicótica suele ser una dosis muy grande, entonces termina siendo una medicación muy cara. Después tenemos el otro grupo de antipsicóticos que son las donas. Ya vimos las pinas, pasamos a las donas. La primera dona que tenemos es la más conocida o la más comercializada en Latinoamérica, que es la risperidona, la que nosotros más usamos y más usamos por muchas razones. Primero, por su bajo costo, porque no suele ser una medicación muy cara. Y segundo, porque tiene un espectro bastante amplio la risperidona. Es el único antipsicótico, por ejemplo, que se usa, se recomienda su uso, está aprobado para niños con problemas de conducta, en dosis muy bajas, pero para niños, en esquizofrenia de niños y adolescentes, y también a dosis muy bajas en los problemas conductuales de personas mayores, con demencias o problemas psicóticos de personas mayores. Es usada también para la esquizofrenia, obviamente, y para algunos tipos de manía bipolar. La ventaja de la risperidona son las bajas dosis, es decir, que a bajas dosis logramos tener un efecto bueno.
Pero también tiene su desventaja la risperidona grande, y es que en la medida que yo voy subiendo la dosis, su perfil deja de ser atípico y pasa a ser atípico, es decir, que bloquea tanto los receptores D2, los satura todos y empieza a tener efectos adversos extrapiramidales, y el principal efecto de la risperidona a dosis altas es la hiperprolactinemia. Por eso todos los pacientes con risperidona tienen que tener control de hiperprolactinemia. Su perfil metabólico o su perfil de riesgo cardiometabólico no es tan alto como las pinas, pero también hay que tenerlo en cuenta. Dosis baja, generalmente uno empieza a dosificar la risperidona con dosis bajas, en dosis de 0,5 miligramos, así el paciente esté muy brotado, pero así vamos garantizando lograr como el mayor estímulo de los receptores que necesitamos, el mayor bloqueo de los receptores D2. Y en una semana más o menos uno logra tener un efecto tope o a dosis tope cuando uno ya ve más o menos si el paciente responde o no responde a este tipo de medicamentos. Lo tenemos en presentación de comprimidos, lo tenemos en presentación de gotas y lo tenemos en presentación de ampolla de depósito, es decir, que se da para que el paciente tenga la dosis por 3 semanas más, sí, por 21 días, 3 semanas aproximadamente. La dosis de risperidona estándar más o menos está entre los 3 a 4 miligramos, pero se pueden llegar a dar entre 6 y 8 miligramos de risperidona. En mi experiencia siempre he visto que si el paciente no mejora con 4 miligramos, difícilmente vaya a mejorar con 6 miligramos. Yo nunca vi que un paciente tenga 6 miligramos y tenga mejor efecto que si tiene 4. Entonces, cuando yo llego a la dosis adecuada, que es 4 miligramos, si el paciente no mejora, voy a pensar en complementar o en dar otro antipsicótico y no en seguirle dando más dosis de risperidona. La paliperidona nosotros infortunadamente no lo tenemos, pero el metabolito de la risperidona se suele comercializar más en Europa y además está disponible también en comprimidos de liberación prolongada. Nosotros no lo tenemos acá, pero es el metabolito de la risperidona. La ciprasidona que sí tenemos nosotros, que tiene una gran ventaja, y es la ciprasidona tiene o produce poco efecto metabólico. Entonces, y además tiene buen efecto para sedativo, es decir, se une bien a los receptores H1 histamínicos. ¿Cuál es la desventaja de la ciprasidona? Que sí tiene un gran efecto cardiovascular, no cardiometabólico, sino cardiovascular. El paciente no sube de peso, pero suele ampliar el complejo QT. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes con antecedentes cardiovasculares. Hay que tener mucho cuidado en pacientes con aumento de peso, porque obviamente si le estamos aumentando el riesgo metabólico, vamos a aumentar indirectamente el riesgo cardiovascular también. Después tenemos la lurasidona, que es una buena medicación que no tiene mucha afinidad por los receptores antihistamínicos, así que se maneja muy bien porque los pacientes no se sienten dormidos o sienten que no tienen mucho sueño. Y se puede usar fácilmente durante el día y adicionalmente tampoco tiene mucho riesgo cardiometabólico. ¿Cuál es la desventaja de la lurasidona? Su potencia. Entonces la lurasidona es bueno, digamos, para pacientes sobre todo que ya han estado estables o con predominio de síntomas negativos, más que pacientes que lleguen con problemas agudos, con problemas de psicosis agudas. Y por último tenemos un medicamento que sería la parte, es el último antipsicótico que se ha comercializado, que es el aripiprazol. El aripiprazol tiene mayor afinidad por receptores D2, pero no tanto por los receptores serotoninérgicos HT2A. Tiene un agonismo parcial por los receptores 5-HT1A. Entonces, como tiene un agonismo parcial por los receptores 5-HT1A, eso determina su poco perfil de efectos extrapiramidales y de hiperprolactinemia, porque está haciendo que la neurona glutamatérgica quede inhibida. Se usa bastante en la esquizofrenia, se usa bastante en otro tipo de psicosis como en la manía. También se puede usar en niños, su presentación es fácil de administrar, vienen comprimidos que no son difíciles de administrar, no tiene mucho efecto sedativo. Digamos que cuando lo vendieron cuando se lanzó al mercado el aripiprazol, se vendió como
como la gran, digamos, expectativa de que iba a ayudar mucho, que iba a mejorar mucho el perfil de los pacientes psicóticos, sobre todo de síntomas negativos, pero nosotros en la práctica clínica vemos que eso está como muy lejos de ser tan real. Funciona más para las alteraciones del humor, para las alteraciones, por ejemplo, bipolares, para las manías bipolares o para la depresión mayor, funciona, aunque no se ha determinado claramente cómo es su mecanismo, pero en ese punto digamos que como antipsicótico puro, para empezarlo, a menos que sea un paciente menor de edad, no, yo por ejemplo en mi caso no suelo darlo o no veo el efecto antipsicótico incisivo necesario. Eso pasa con el aripiprazol. Ahora, ya vimos nosotros los antipsicóticos, ya conocimos cómo funcionan, cómo trabajan, cómo es su perfil de efectos adversos. Tenemos dos grupos importantes, los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Ya tenemos la medicación y tenemos un paciente psicótico o un paciente con esquizofrenia. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que hay que hacer unos objetivos de tratamiento del paciente con esquizofrenia. Porque es un paciente que no se va a curar. Hasta ahora la esquizofrenia no tiene cura. Él no se va a mejorar. Entonces, es un paciente, bueno, perdón, sí se va a mejorar. Nosotros lo queremos mejorar. Lo que no se va es a curar. Entonces, es un paciente que va a tener que estar toda la vida medicado. Toda la vida en tratamiento. Y nosotros vamos a determinar qué vamos a hacer para que ese tratamiento sea más efectivo. Al establecer los objetivos de tratamiento, nosotros tenemos que saber que el principal objetivo es reducir los síntomas positivos y los síntomas negativos de la esquizofrenia. ¿Ves? Lo primero que tenemos que determinar es, ¿nuestro paciente tiene mayor cantidad de síntomas positivos o negativos? ¿Está más alucinado o está más aislado? ¿En qué momento está el paciente? ¿El paciente llegó con una psicosis aguda? ¿O el paciente ya es conocido? ¿O el paciente está teniendo una crisis? ¿Es la primera vez? ¿Ya ha tenido antes tratamiento? Si ya ha tenido antes tratamiento, ¿cuál tratamiento le funcionó? ¿Cuál no le funcionó? ¿Qué le hizo mejor? ¿Qué no le hizo bien al paciente? Si por ejemplo me dice el papá también es esquizofrénico, la hermana, preguntar qué medicamento le ha hecho bien a ellos. La familia, qué conocimientos tiene la familia, tiene de los efectos adversos. Segundo, ¿cómo es el núcleo familiar? ¿Hay alguien que va a atender a ese paciente o es un paciente que está solo, que está abandonado, que nadie lo ayuda, que nadie le va a dar la medicación? Yo a mi consultorio para que yo le haga una receta de medicamentos caros si no los va a poder comprar o si no va a poder tener un seguimiento. Importante detectar el riesgo de suicidio en el paciente que estamos atendiendo, porque recuerden que los pacientes con esquizofrenia se suicidan y se suicidan bastante. Entonces nosotros tenemos que evitar esas probabilidades, ¿ves? Ver todos los riesgos. Una vez hemos visto si el paciente tiene riesgo o no suicida, ver qué otras comorbilidades tiene. Por ejemplo, adicciones, el paciente consume marihuana, consume cocaína, consume alguna droga, tiene alguna otra enfermedad clínica, tiene algún problema que nosotros estemos dejando de lado. Una vez hemos planteado estos objetivos, entonces vamos a determinar cómo lo vamos a enfrentar, en qué punto vamos a comenzar. Y lo primero es determinar, como les digo, si el episodio es agudo o si el paciente está en fase de mantenimiento. ¿Por qué? Porque es diferente. El episodio agudo es un episodio que sacó de eje al paciente. Puede ser un paciente crónico, pero tuvo un episodio agudo porque se desbordó. Por eso el término que se usa mucho en Latinoamérica de el paciente se brotó. El paciente estaba relativamente estable dentro de sus problemas, si ya es esquizofrénico viejo, pero adicionalmente volvió a alucinar más, volvió a delirar más, volvió a descompensarse más, volvió a tener problemas conductuales mayores, problemas muy grandes. Todo eso lo sacó de su eje. O el paciente no era conocido como un paciente psicótico, pero algo le empezó a pasar y se salió de eje. Eso es un brote o es un episodio agudo y nosotros necesitamos frenar los síntomas agudos del paciente. ¿Y cuáles son los síntomas agudos del paciente? Está alucinando, está delirando, está mal de su comportamiento, tiene riesgo de matarse, está consumiendo droga, tiene riesgo de matar a otra persona.
de hacerle daño a otra persona. Todas esas circunstancias nosotros las tenemos que analizar en la evaluación. ¿Para qué? Para saber si yo voy a medicar al paciente, si llamo a la trabajadora social, si llamo a la psicóloga y empezamos a abordarlo acá y él va a poder ir a casa, o si yo al paciente lo tengo que internar. Y si el paciente está delirando y me está diciendo que va a matar a la esposa con los hijos, no es un paciente que se va a ir para la casa, ¿no? Promete que la familia sea funcional y todo eso. El paciente está muy delirando y la medicación no le va a actuar mágicamente mañana. Va a tardar unos días, entonces hay que dejarlo en observación para que nosotros le podamos ayudar a que esos delirios reduzcan. ¿Ves? Entonces, determinar la necesidad de internación. Después de determinar si el paciente se va a internar o no, nosotros vamos a determinar si el paciente va a tener buena adherencia al tratamiento o no. Esto es muy importante, chicos. Muy importante, porque nosotros no podemos mandar a pacientes con recetas carísimas o con un montón de medicamentos que él ni siquiera entendió cómo tomar, o la mamá, o la esposa, o la persona que sea. Por eso, si el paciente no tiene quien lo cuide y está en un brote psicótico, no se puede ir para la casa. Y no podemos salir con el cuento de, él se quiso ir, porque recuerden que es un paciente que tiene el juicio desviado, no tiene capacidad de decidir para su propio cuidado. En este momento, entonces si el paciente viene en un brote y no tiene cómo cuidarse, nosotros lo vamos a tener que cuidar, vamos a tener que proveerle el tratamiento con servicio social, con psicología, con lo que sea, para ver si va a tener adherencia o no. Pues yo también le puedo mandar pastillas muy buenas, pero si el paciente no se las toma, porque él no tiene conciencia de situación y tampoco tiene conciencia de enfermedad, pues él cree que está bien, entonces no lo va a hacer. Y después que yo he determinado si el paciente se va a tomar la medicación, va a tener adherencia, lo va a cuidar a alguien, o todo eso, como sea, vamos a determinar cómo vamos a complementar el tratamiento, porque nuestro trabajo no son solo pastillas. Nuestro trabajo no se reduce a diagnosticar y a mandar medicación. ¿Qué plan vamos a hacer con ese paciente? El paciente va a ir a hospital de día, el paciente va a tener psicoterapia focal, se le va a hacer terapia familiar, el paciente va a ir a terapia laboral, el paciente quiere ir a su iglesia o a donde quiere ir, o el paciente además consume droga, lo vamos a mandar a una asociación también para que le ayuden con las adicciones. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? No es solo el plan de medicación y se fue el paciente. Entonces ya determinamos nosotros todas esas circunstancias. Ahora, el paciente está en psicosis aguda. ¿Qué hago, Camilo? Le doy la bendición y llamo a Dios a ver con quién nos hace. El paciente llegó brotado, llegó agresivo. Recuerden que los psicóticos no suelen ser muy agresivos. Hay casos, pero hay otros que no. El paciente llegó brotado, lo trae la policía o lo trae la familia sin el querer. Ustedes ya determinaron que el paciente está psicótico, está alucinado y se cree que es el seguidor de Jesucristo y que los va a matar a todos porque Dios lo mandó a matar a todos. ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, primero es saber que nosotros tenemos que garantizar la seguridad del paciente, pero también la nuestra y la del equipo. Más adelante vamos a tener una clase bien compleja que se llama Emergencias en Psiquiatría, pero para que vayan sabiendo, el paciente llegó en brote psicótico agudo. ¿Toma medicación el paciente? Si toma medicación el paciente, yo la voy a reforzar. Entonces el paciente está tomando un antipsicótico atípico en una dosis bajita. Yo la potencio, le doy una dosis mayor. Por ejemplo, está tomando risperidona 2 miligramos. Bueno, le vamos a dar 4 miligramos de risperidona. Pero el paciente está para internar porque está muy excitado. Bueno, entonces lo vamos a medicar. Nosotros en la guardia solemos utilizar para medicar a pacientes 2 herramientas importantes. 3, los antihistamínicos, como la prometacina, los antipsicóticos típicos como el haloperidol. Algunos lugares más top, con más dinero, tienen la olanzapina en ampolla. Pasa que muy pocos lugares lo tienen porque es muy cara. Y tenemos la tercera herramienta que es muy importante, que son las benzodiazepinas, sobre todo el lorazepam y el diazepam. Después vamos a hablar de benzodiazepinas cuando veamos ansiolíticos, su mecanismo de acción, pero hoy pueden saber ustedes que yo puedo medicar a un paciente en psicosis aguda, por ejemplo, con haloperidol, una ampolla si está muy excitado, y adicionalmente le doy una ampolla de lorazepam,
que tiene unas particularidades, por ejemplo, que tiene que estar fría. Y si no, le voy a dar un diazepam, yo le doy una ampolla de diazepam sabiendo que tengo que mezclarle en una ampolla distinta, porque no se puede mezclar con medicamentos porque se precipita y adicionalmente tiene que aplicarse intramuscular profunda. ¿Ve? Pero si el paciente no venía medicado y está en psicosis aguda y yo resolví que no es una emergencia, porque lo vamos a ver más adelante, sino que yo le voy a dar medicación ahora. Entonces, ahí vienen muchos factores a considerar. Primero, ¿cómo es el perfil del paciente? ¿El paciente va a tomar la medicación? ¿El paciente es accesible a tomar medicación o no? Segundo, ¿el paciente puede comprar la medicación? ¿Tiene una obra social que le dé la medicación? Todo eso es importante considerarlo. No se casen ustedes con los visitadores médicos que les llevan regalitos para que receten medicamentos caros. No, vean si su paciente lo puede pagar, porque si no va a pagar y está loco como una cabra y está muy mal y está con ideas delirantes muy graves y alucinaciones muy graves, vamos con el haloperidol. Es barato, es incisivo y lo voy a controlar mucho. Y si yo lo dejo ir para la casa porque tiene un medio contenedor, pobre pero contenedor, lo voy a citar por lo menos una vez a la semana para verlo y hacerle el seguimiento y a ver cómo va el paciente. No es que el antipsicótico típico quedó prohibido en la medicina por efectos extrapiramidales. No, porque los atípicos también tienen efectos adversos. Estamos intentando reducir la mayor cantidad de efectos adversos muy, muy poco agradables como los extrapiramidales. Tener una disinencia tardía, que el paciente esté moviendo la mandíbula todo el tiempo y la lengua como un conejito, no es agradable. Entonces nosotros necesitamos reducir eso, pero vamos a considerar esos factores. Si el paciente no puede comprar medicamento, empieza con un típico y generalmente con uno de alta potencia, a dosis menores. La familia le dice, doctor, pero además no duerme nada. Entonces podemos potenciar con una benzodiazepina, como el clonazepam, el alprazolam no lo suelen usar en este tipo de alteraciones porque ya lo vamos a ver cuando veamos ansiedad. Es mejor ansiolítico que sedativo. Entonces, preferiblemente lorazepam. O también pueden ustedes mezclar un antihistamínico como la prometacina, que produce mucho efecto sedativo en dosis de 25 miligramos. O pueden mezclar, por ejemplo, dos antipsicóticos. Le dan uno de alta potencia, le dan haloperidol, 10 miligramos, y le dan levomepromacina, 25 miligramos para que duerma, y lo van controlando. La urgencia de la psicosis aguda es determinar, el paciente se puede matar, el paciente está en riesgo de internar y cómo reducir los síntomas más llamativos de la psicosis aguda. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, otro factor importante para tener en cuenta a la hora de la elección del antipsicótico es el perfil metabólico que tiene el paciente. Si el paciente me llega obeso mórbido, que el papá murió por un infarto y que la mamá es diabética, yo voy a pensar con mucho cuidado no darle olanzapina, por más de que me encantaría y que el paciente la pueda pagar. ¿Ves? Porque tengo un riesgo metabólico muy grande en ese paciente. Y recuerden que el perfil del riesgo metabólico del paciente psicótico por medicamentos no se quita. Yo necesito mandarlo a hacer ejercicio y dieta. Y es muy difícil en un paciente psicótico agudo o en un paciente con una alteración, con un problema muy serio de conexión con la realidad, mandarlo a hacer dieta y ejercicio. Por eso necesito verificar mucho cómo es el perfil de ese paciente, qué antecedentes tiene. Ahora, si el paciente está muy brotado, está muy mal, yo no le voy a mandar un antipsicótico atípico que tenga un perfil incisivo poco como el aripiprazol, porque no me va a mejorar. Yo necesito darle un antipsicótico bien incisivo, y si le quiero dar un atípico, le doy, por ejemplo, risperidona a dosis bajitas, diciéndole a la familia que me lo van a traer en 2 días porque no va a estar bien, pero que vamos a irle subiendo la dosis para poder mejorar el síntoma positivo. Si está muy psicótico, como decimos los psiquiatras, si está muy brotado, si está muy descompensado, hay que ser incisivos con el síntoma positivo. Recuerden que la esquizofrenia les va dejando secuela. Cada brote le deja en los pacientes una secuela muy grande. Entonces yo tengo que evitar los brotes.
La crisis aguda suele durar más o menos entre 4 y 8 semanas, el tiempo que yo espero, digamos, con mucha medicación, más que con mucha medicación, tal vez por ahí con varios grupos de medicamentos para lograr que el paciente reduzca la productividad psicótica, no alucine, no tenga pensamiento desorganizado, no tenga conducta desorganizada, o por lo menos que reduzca, o por lo menos que entienda que la voz que está escuchando es una alucinación. Ejercicio que lleva mucho tiempo, a propósito, no es rápido. Adicionalmente, producir la mayor cantidad de efectos adversos posibles, producir la menor cantidad de efectos adversos posibles, es decir, menor efecto extrapiramidal, menor hiperprolactinemia y menor riesgo cardiovascular. Entonces, si el paciente empieza a producir efecto adverso extrapiramidal, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Solemos bajar un poco la dosis y dar un anticolinérgico como el biperideno. Si el paciente comienza a hacer acaticia, le podemos dar una benzodiazepina como el lorazepam. E ir evaluando, reevaluando, porque en psiquiatría no existen esos protocolos que ustedes ven en las otras especialidades. Existen guías, pero no protocolos. ¿Por qué? Porque cada paciente responde distinto. Ustedes ven la guía de reanimación cardiopulmonar y todas son iguales, ¿no? Y la adrenalina va a seguir igual para todo el mundo. Esto no es igual, no es que el haloperidol funcione igual para todos o la olanzapina o la clozapina va a funcionar igual para todos. No, eso uno lo va viendo con el paciente, lo va experimentando con cada uno. Ahora, una vez pasada la fase aguda, venimos a la fase de remisión, que puede ser una remisión total, es decir, donde el paciente redujo mucho sus síntomas llamativos, o una remisión parcial donde siguen todavía presentes muchos síntomas. Y para nosotros esa parte es importante porque es la parte donde nosotros trabajamos mucho con servicios sociales y con psicología para reincorporarlo a su grupo, para ayudar a que el paciente sea lo más independiente posible. Y adicionalmente en esa fase es donde hacemos un replanteamiento de la medicación. Si el paciente ya está durmiendo bien, ¿no? Si el paciente está tranquilo, ¿para qué lo tengo con 3 o 4 medicamentos? Le empiezo a bajar para dejarle solo con el antipsicótico que sea estable y con el que el paciente pueda perdurar. Ahora, tenemos una circunstancia particular y es que el paciente puede ser resistente al tratamiento. O sea, el paciente no responde. Nosotros consideramos que el paciente es resistente al tratamiento cuando ha probado por lo menos durante un periodo de 6 meses 2 antipsicóticos a dosis plena, o sea, a dosis máxima, de grupos distintos y por lo menos uno de esos debe ser antipsicótico atípico. A eso nosotros le llamamos resistencia al tratamiento o fracaso al tratamiento. Y ahí sí empezamos a considerar, por ejemplo, la clozapina como medicamento de elección. Hoy en día la experiencia es distinta, chicos. Yo tuve pacientes con clozapina que, digamos, me dio mucha satisfacción verles la mejoría, pero también reconozco que muchos pacientes psicóticos anduvieron muy bien con otros medicamentos. A mí la risperidona en mi práctica profesional me ha dado muy buen resultado. La olanzapina más para otras enfermedades, pero para los psicóticos la risperidona me ha dado buenos resultados. El aripiprazol me ha ayudado mucho en pacientes estables o pacientes que ya vienen bien, mantenerlos bien. Y obviamente los incisivos cuando los pacientes han estado muy mal. Yo uso bastante en pacientes muy descompensados el haloperidol por un mes y medio, y ya después empiezo a cambiarles a risperidona o les bajo mucho la dosis, son pacientes que van a estar muy bien. Pero eso uno lo va manejando y lo va aprendiendo con la experiencia. Repito, la olanzapina me ha servido más, por ejemplo, para pacientes psicóticos bipolares, ¿no?, que para esquizofrénicos puros. Bueno, espero que hayan aprendido mucho en esta clase. Nos vamos a ver la próxima semana con un tema muy bonito que son las alteraciones del humor. Mañana tenemos la clase, la videoaula, así que espero verlos ahí. Buena tarde.